nombre es Jesús Medina Sáenz, soy reportero venezolano, he sido corresponsal para varios medios de comunicación en Venezuela y para varios medios de comunicación a nivel internacional como CNN, NTN24, he trabajado para televisora española también aquí en España, he trabajado para los medios de comunicación desde el año 2002, cuando la situación de Hugo Chávez, con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela era muy fuerte y había mucha agresión ante los comunicadores sociales, ante los periodistas venezolanos e internacionales que llegaban a cubrir la fuente política, eran amedrentados, eran agredidos, muchos eran amenazados por el Estado venezolano y ellos se fueron apagando, se fueron contrayendo mucho, no quisieron salir a cubrir mucha información debido al temor, a la persecución que había, a la censura, a la violación a los derechos humanos que habían también contra los periodistas nacionales e internacionales. Es en ese momento que me llaman diferentes dueños de medios de comunicación al saber que yo trabajaba como operador político y que también cubría lo que eran las noticias y sabía manejar cámaras de video y fotográfica. Me piden que haga cursos de corresponsalías de guerra en Panamá, en la Escuela de las Américas en Ciudad de Panamá, que es la escuela de las Fuerzas Armadas Americanas, que incluso el presidente Hugo Chávez, difunto presidente Hugo Chávez, saca de la Alianza Venezuela con la Escuela de las Américas. Yo tengo una formación de corresponsal de guerra, que muchos en Venezuela no lo saben, y es cuando empiezo a cubrir los sucesos y las agresiones que pasaban ante los ciudadanos, las violaciones de los derechos humanos, las persecuciones, casos que los medios de comunicación no querían tocar por temor, por negocios también con el mismo gobierno, por el amedrentamiento que tenía el Estado venezolano y porque muchísimos dueños de medios de comunicación trabajaban en confabulación con el gobierno tanto actual, que es de Nicolás Maduro, con el de Hugo Chávez. No querían sacar la realidad de lo que estaban pasando los venezolanos, no querían sacar la vivencia, la situación de crisis tanto económica como social, como de mortalidad que los venezolanos han estado sufriendo, y es por eso que se unen muchísimos medios de comunicación y muchísimos periodistas que no puedo nombrar porque siguen en el anonimato en Venezuela, siguen trabajando bajo el anonimato en Venezuela para poder expresar la libertad de expresión, para decir la realidad de los casos de corrupción, de la estafa, de los testaferros que roban a la nación venezolana, de los gobiernos aliados que están con algunos testaferros y que sencillamente les da temor publicarlo, que sencillamente les da miedo decir la verdad ante alguna posible retaliación, ante alguna posible amedrentamiento, como lo pasó en el caso mío que me secuestraron. Incluso estuve preso, no es solo eso, yo he estado varias veces torturado por el Estado venezolano. Antiguamente era la DICIP, después fue el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que me habían secuestrado y fue un caso muy polémico hace algunos meses. Me metieron preso en la cárcel más peligrosa de Venezuela, que es el penal de Tocorón. Inclusive cuando los funcionarios del Cuerpo Científico de Investigaciones Penales y Criminalísticas, el 6CPC, fueron a buscar a ese penal el material de nosotros, las cámaras fotográficas, los celulares, los mismos reos, los mismos privados de libertad, les cayeron a tiro, les dispararon a los funcionarios para que no pudieran obtener nuestras pertenencias. Y fue un llamado como de decir auxilio. Ellos mismos, los mismos presos, las mismas personas en Venezuela nos piden auxilio a los medios de comunicación para que saquemos la verdad, para que digamos lo que realmente está pasando en el país a través de estos 19 años del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. No es la primera vez que me pasa algo. A mí me han culpado de diferentes casos, como el muerto del joven que murió por una guaya degollado, el motorizado que murió degollado por una guaya que no tenía nada que ver tampoco. Buscaban la manera de callarme la boca. También me culparon de la muerte de un teniente del ejército de la Guardia Nacional que murió en el sector de Los Ruices, en Caracas, Venezuela. De igual manera me han culpado de diferentes casos, que yo estuve en reuniones con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, que he estado en reuniones con el mismo JJ Randón, que es uno de los asesores de diferentes presidentes latinoamericanos y que se han dado fuertes batallas contra el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Me culpan de diferentes casos del Estado venezolano, pero no hallan la manera de callarme la boca. En la última oportunidad me secuestraron,
me mostraron fotos de mis familiares, me mostraron fotos de mi pareja y me pidieron que saliera del país, me dijeron que salga del país porque me los iban a matar a ellos y es por eso que yo tengo que salir de mi país, me expulsan prácticamente por decir la verdad, informar no es un delito. Salgo de Venezuela en la frontera con Colombia, me sacan un grupo de venezolanos que no puedo nombrar que siguen allá todavía, pertenecientes a factores políticos minoritarios, no líderes políticos, sino líderes minoritarios, en conjunto con paramilitares. Tengo que decirte la verdad, paramilitares son los que me sacan, las Águilas Negras me sacan en la frontera de Venezuela con Colombia.